Hola a todos. A ver, pensemos en nuestro día a día. Desde el café que nos tomamos por la mañana hasta el contrato del móvil, hay un concepto jurídico casi invisible que lo sostiene absolutamente todo: la obligación. Hoy vamos a destripar qué es exactamente y por qué es, básicamente, el motor de nuestra sociedad. Vale, esta es la hoja de ruta. Vamos a empezar con algo sencillo. ¿Qué hace que una promesa se convierta en una deuda legal? Luego desmontaremos la obligación pieza por pieza, la enfrentaremos a otro gigante del derecho para ver las diferencias y al final veremos por qué todo esto es crucial en el mundo en que vivimos hoy. Entonces vamos al lío. ¿Cuál es la línea exacta que separa una promesa informal, de esas que hacemos entre amigos, de una que la ley puede exigir que se cumpla sí o sí? Pues la respuesta está en una palabra, pero una con un poder inmenso: la obligación. Este es justo el momento en que una promesa deja de ser un simple comentario y se transforma en un vínculo que la ley puede hacer cumplir con todas las consecuencias. Aquí la tenemos, la definición legal. Suena un poco técnica, pero en el fondo es muy simple. Imaginemos que es como una pequeña obra de teatro con tres personajes clave. Primero, el acreedor, que es quien espera algo. Segundo, el deudor, que es quien tiene que actuar. Y tercero, la prestación, que es la acción en sí, el guión que debe seguir el deudor, ya sea dar algo, hacer algo o incluso no hacer nada. Para entender de verdad qué es una obligación, hay que abrirla y ver de qué está hecha. Tenemos que desmontarla en sus 4 piezas fundamentales. Y os digo una cosa, si falta una sola de ellas, toda la estructura se viene abajo. No hay obligación. Toda, absolutamente toda obligación que la ley reconoce está construida a partir de estas 4 partes. Son como el ADN de este concepto jurídico. Vamos a verlas una por una. Primero, los sujetos. Siempre tiene que haber como mínimo 2 partes. Por un lado, el acreedor, que es el que está en el polo activo, el que tiene el derecho a exigir. Y por otro, el deudor, que está en el polo pasivo, el que tiene el deber de cumplir. Es de cajón, pero nadie puede ser su propio acreedor y deudor a la vez para la misma cosa. El segundo elemento es el objeto. Y ojo aquí, porque esto es clave. El objeto no es la cosa, no es el coche o el dinero. El objeto es la prestación, es decir, la conducta, el comportamiento concreto que el deudor se ha comprometido a realizar. Puede ser entregar ese coche, pintar una pared o no construir un muro que tape las vistas. Es la acción. En tercer lugar, el vínculo jurídico. Este es como el pegamento invisible que une a las dos partes. Es el nexo que le da poder al acreedor para que, si el deudor no cumple, pueda ir a los tribunales y exigir que se cumpla. Es lo que le da dientes a la obligación, lo que la hace coercible, vamos. Y por último, la causa fuente. Las obligaciones no aparecen por arte de magia, no surgen de la nada. Todas nacen de un hecho concreto que la ley reconoce como capaz de crearlas. Por ejemplo, pues firmar un contrato, una ley que te obliga a pagar un impuesto o incluso algo tan desafortunado como causar un daño a otra persona en un accidente. Vale, ya tenemos las piezas del puzzle. Ahora vamos a ponerlas en contexto. Y no hay mejor forma de entender qué es una obligación que comparándola con su primo hermano en el mundo del derecho, el derecho real. Pensemos, por ejemplo, en el derecho de propiedad sobre nuestra casa. Fijaos bien en esta tabla, porque es muy clara. En la obligación siempre hay 2 sujetos, acreedor y deudor. En el derecho real solo hay un titular y una cosa. El objeto también es distinto. En la obligación es una conducta, una prestación. En el derecho real es la cosa en sí misma. Pero la diferencia fundamental, la madre del cordero, está en la última fila, la oponibilidad. La obligación es relativa, solo afecta a las partes implicadas. En cambio, mi derecho de propiedad es absoluto, lo puedo defender frente a todo el mundo. Bien, ¿recordáis ese vínculo jurídico del que hablábamos antes, ese pegamento? Pues resulta que tiene como 2 fases, 2 momentos muy claros que nos enseñan cómo funciona una obligación en la práctica. La primera fase es la de deuda. Es el momento tranquilo, el deber del deudor de cumplir por las buenas, voluntariamente. Es la etapa normal, la que todos esperamos, pero si eso falla, si el deudor no cumple, se activa la segunda fase, la responsabilidad. Y es aquí cuando el acreedor puede llamar a la puerta del Estado, por así decirlo, para forzar el cumplimiento y atacar el patrimonio del deudor para cobrarse. Y esta frase del código es la consecuencia directa de lo que acabamos de ver. Es el principio de garantía patrimonial. ¿Y qué significa en cristiano? Pues que cuando alguien asume una deuda, no está comprometiendo solo su palabra, está poniendo sobre la mesa todo su patrimonio, todos sus bienes, tanto los que tiene ahora como los que tendrá en el futuro. Es la red de seguridad de todo el sistema. Llegados a este punto, la pregunta es obvia. ¿Por qué una estructura jurídica que tiene sus raíces en el derecho romano sigue siendo tan absolutamente fundamental en el mundo de hoy? Pues porque este concepto, aunque sea antiguo, no es una pieza de museo. Está vivo y ha evolucionado.
La ley hoy entiende perfectamente que las dos partes de un contrato no siempre son iguales, por eso interviene para proteger a la parte más débil. Pensemos en las cláusulas abusivas en un contrato de telefonía o en el derecho que tenemos a devolver una compra por Internet. La persona, y no solo el contrato, está ahora en el centro de todo. Al final, todo esto no es teoría abstracta para juristas. Es la base, los cimientos, que permiten que cooperemos a nivel económico y social. Es lo que sostiene desde un contrato de trabajo hasta las leyes que protegen a los consumidores. Es, ni más ni menos, el engranaje que hace que la rueda de la economía pueda girar. Y todo esto nos lleva a una última pregunta, una pregunta fascinante sobre el futuro. En un mundo que ya habla de smart contracts en blockchain que se ejecutan solos, de deudas digitales, ¿seguiremos necesitando estos 4 elementos de la misma forma? ¿Podrá un algoritmo sustituir al vínculo jurídico? La vieja estructura de la obligación se enfrenta quizá a su mayor evolución. Y está pasando ahora mismo, delante de nuestros ojos.